Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de estrategias binarias. El día de hoy, si fuese una persona quizás normal o muy principiante en este momento, no sería capaz de grabar ya que estaría un poco enojado, un poco frustrado, un poco triste. Porque como habrán visto en el desarrollo de esta operación, nuestra homilectura fue súper acertada, llegó hasta aquí abajo y lamentablemente se cerró con un beneficio mucho menor al que podría haber obtenido. Esta es una de las primeras veces que voy a mostrar algún tipo de error, de alguna manera, pero vamos a explicar y les voy a explicar paso por paso esta excelente operación donde vamos a ver conceptos de acción del precio, de análisis técnico, por qué decidí tomar la operación, por qué la mantuve. Aquí vemos cómo afectó seguramente algún fundamental. Y vamos a ver qué son todas estas líneas que tengo aquí trazadas, todo esto que fuimos trazando y cómo me sirvieron para decidir si me mantenía o me retiraba. Creo que va a ser un video que les va a enseñar mucho, pero mucho, mucho. Y seguramente de los errores se aprende. Así que el día de hoy no fue la mejor operación del mundo. En alguna manera no perdimos dinero, pero sí que podríamos haber ganado un poco más, ¿sí? Ahora bien, atentos compañeros de Argentina, Colombia y México. Ya está prácticamente confirmada las conferencias en estos países, ¿sí? Todavía no hemos sacado el sitio web ni las fechas están definidas, pero sí que van a ser en diciembre y están confirmadas, ¿sí? Están confirmadas para estos países. Y entonces mucha atención Perú y Ecuador, que son los otros dos países donde se pueden hacer las conferencias. Compártanles a sus amigos la información, que se suscriban al canal y estén atentos porque en breve, en muy pocos días, voy a sacar un video hablando personalmente, mostrando mi oficina, mostrándome a mí, invitándolos a las conferencias. Ya vamos a sacar el sitio web donde van a poder ver todas las temáticas. Va a ser un verdadero curso de 4 horas presencial. No voy a ir a vender cursos, no voy a ir a venderle una estrategia, nada. Todo lo que sé se los voy a tratar de enseñar en esas 4 horas, así que estén muy atentos y en cuanto salga, por favor, va a ser muy bueno para mí y para ustedes que lo podamos difundir, ¿sí? Así que cuanto más seamos, más económico lo podemos hacer para todos, podemos alquilar un salón más grande, más tecnología y hacerlo mucho más grande. Así que bien, vamos a explicar esta operación. Aquí estamos en el dólar australiano y el dólar americano, como podemos ver en el famoso AUD-US. Y lo que vemos era que la tendencia del día venía súper alcista, ¿sí? Alcista, 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 hasta que de pronto se encontró, bueno, con este famoso patrón de V, ¿sí? Fíjense que el patrón de V tiene la característica, vamos a esconder esto un segundo. El patrón de V tiene la característica de que rompe muy fuerte y luego se corrige en la misma proporción de alguna manera. ¿Pueden verlo? Fíjense, es como que rompe y luego se devuelve casi con la misma fuerza. Es como la famosa ley de Newton, ¿sí? Es muy interesante. Pero bueno, al fin y al cabo la tendencia venía siendo alcista durante el día. Yo empecé a analizar aproximadamente por aquí, cuando se estaba formando esto aquí. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, creo que esta era la primera. No. No, esta. Se empieza a formar aquí una resistencia. Y fíjense que aquí se formó una vez, luego se devolvió y formó allí el soporte que era este, ahí está, el soporte que lo vamos a colocar con otro color para que se pueda diferenciar. Encontró un soporte aquí, intentó ir nuevamente y no pudo, encontró un doble techo, intentó romper a la baja y tampoco pudo, es decir que aquí ya el mercado estaba lateralizado y luego intentó ir de nuevo y no pudo, dándome una vez más este famoso patrón de triple techo. Cuando se forma un triple techo, las probabilidades de la ruptura son bastante importantes, entonces a partir de aquí empecé a estar muy pero muy atento a la posible ruptura de este soporte que se había formado aquí, como lo vemos, y y justo cuando tuvimos la ruptura, tomamos la operación. Si no me equivoco, fue allí. Sí, creo que fue ahí o fue por aquí. El punto es que hubo ruptura. Como siempre decimos, el principio general es que tenemos ruptura, luego tendremos corrección, ¿sí? Y a partir de allí decimos que empieza el impulso a la baja. Entonces es importante a veces esperar ruptura,
la corrección de esa ruptura, ya que vemos que es con velas bastante importantes, es lógico que generen una corrección y a partir de allí abrir a la baja, ¿sí? Bien, vamos a eliminar todas estas líneas y ahora les voy a empezar a mostrar qué eran todas esas líneas paralelas que teníamos trazadas. Una vez que yo tomé operación, lo que a mí me importa saber es dónde es más probable que se encuentre el siguiente soporte, es decir, dónde es más probable que se encuentre el siguiente mínimo para ver si decido cerrar operación o permanecer. Aquí lo que vamos a ver es que, no, era este de aquí, es que aquí, fíjense, era donde estaba, digamos, el último mínimo más importante, se había formado este mínimo aquí, el último, por ende era muy importante este soporte, entonces trazamos esta línea de aquí. Fíjense que efectivamente así se respetó, es decir, el precio pudo llegar hasta aquí, hasta esta zona y a partir de ahí se devolvió. ¿Quieren ver otra forma en la que podremos haber encontrado este punto? Fíjense, si nosotros hubiésemos trazado la distancia entre nuestro soporte y nuestra resistencia de esta manera, aquí se lo voy a poner en blanco, y trazamos esta misma distancia desde el punto de ruptura, fíjense que justo esa distancia aproximadamente nos marcaba esa zona de soporte. Esta distancia se llama la famosa distancia objetivo, ¿sí? Que si la corregimos bien, vemos que es súper o generalmente suele ser muy, pero muy precisa. Y de hecho, fíjense que nos marca dónde es muy probable o dónde es más probable que se encuentre el siguiente soporte. Esto me puede servir a mí para, por ejemplo, tomar la operación aquí, después de la corrección, y saber que puedo colocar mi benefit stop, así que esto supongamos que lo colocamos en verde, puedo colocar mi benefit stop aproximadamente por aquí, porque aquí es muy probable que se encuentre el siguiente soporte, por ende se forme un mínimo y tenga una pequeña corrección, como así pasó. Por ende, uno podría haber decidido cerrar la operación aproximadamente aquí. Pero a mí esa no es la forma de operar que me gusta personalmente, me gusta mantener las operaciones abiertas. Entonces aquí se generó esta especie nuevamente de lateralización, como que estuvo indefinida la tendencia claramente. Y en este periodo de indefinición, el stop loss lo vamos a colocar donde se encontraba antes el soporte, que ahora se había vuelto resistencia. Entonces, superado este soporte, tomamos operación aproximadamente, como dijimos, aquí. Y entonces el stop loss lo íbamos a colocar aproximadamente allí. Porque si esto ya se devolvía más allá de esta zona, era que ese impulso a la baja de alguna manera se había revertido. Pero no, se mantuvo, lo mantuvimos y aquí tuvimos esta enorme, gran vela que nos permitió tomar muchísima más ganancia. Llegó hasta aquí abajo, formando efectivamente este último soporte, que ahora vamos a ver por qué está un poco más abajo. Llegó hasta aquí y a partir de ahí se empezó a devolver y aquí fue donde yo perdí la mayoría de las ganancias. Pero vamos a ver por qué decidí esperar un poco. Cuando tuvimos esta gran vela, lo primero que uno tiene que mirar es mirar hacia el costado. Y antes habíamos identificado este mínimo, ¿sí? Y ahora el siguiente mínimo que le seguía era este gran mínimo de aquí. Este era el gran soporte al que nosotros o al que yo esperaba que esto llegara. Fíjese que en realidad no estuvo tan cerca de este soporte, se mantuvo un poco alejado y yo esperaba que esto se acercara por lo menos hasta este mínimo. Entonces aquí, una vez que se generó esta nueva ruptura, este soporte se hubiera convertido de alguna manera en nuestro benefit stop. Hubiésemos esperado que esto se acercara aproximadamente aquí, ¿sí? Y si hacemos una vez más el mismo ejercicio de trazar la distancia entre soporte y resistencia, ¿sí? Porque ahora teníamos nuevo soporte y resistencia. Vamos a ver allí, vamos a colocarlo en blanco. Vamos a ver que esta vez no fue tan perfecto, pero fíjense que efectivamente, de alguna manera, en realidad, la distancia, recuerden que el objetivo de esta línea es marcarme dónde es más probable que se encuentre el siguiente soporte. Y esta línea me marcaba que justo en esta distancia aproximadamente se iba a encontrar el próximo soporte. Y así fue. Es decir, que esta vez tuvo razón la distancia objetivo
y no el soporte anterior. Es decir, aquí el mercado respetó esta distancia, que es esta de aquí, podemos ver, de la resistencia y el soporte, trazado desde el punto de ruptura, me daba la distancia aproximada donde se iba a encontrar el siguiente soporte. Es una herramienta muy interesante. Yo me esperaba que el precio llegara hasta aquí abajo, porque era un soporte súper importante. Como no lo hizo y tuvo ya una fuerte corrección, empecé a esperar, lógicamente. Empecé a esperar a que este impulso se detuviera y rompiera la baja. Entonces yo había colocado aproximadamente por aquí, si no me equivoco, esta última, digamos, el soporte que se había roto y ahora era resistencia. Y fíjense qué sucedió. Yo lo que hice aquí, ya podemos eliminar todo esto. Yo lo que hice aquí fue hacer una pequeña Fibonacci de este impulso, de este fuerte impulso, ¿sí? Desde donde comenzó hasta donde llegó. Aquí vamos a hacer así para que puedan ver la mecha de la vela. Y a mí me marcaba aproximadamente el 61.8 aquí arriba, ¿sí? Entonces en el 61.8, es decir, allí, vamos a ponerlo apenas por arriba para que puedan verlo. Allí había colocado yo mis stop loss, ¿sí? Es decir, yo allí, y fíjense que efectivamente cada uno de estos niveles de Fibonacci se corresponde con la zona de soporte anterior. Justamente como sucedió aquí, si la vela rompía esta zona del 61.8, la operación se iba a cerrar porque ya me estaba dando indicios de que esto va a la alza y de que no va a continuar por lo menos en el corto plazo a la baja. Entonces se cerró automáticamente la operación para evitar, digamos, seguir perdiendo parte de mis ganancias. Entonces fue un video muy interesante personalmente, creo, porque tuvimos un patrón de triple techo, luego analizamos la ruptura del soporte, esperamos la corrección y tomamos la operación. Aquí vimos que se marcó ahora un siguiente soporte, luego esperamos la ruptura de ese soporte y aquí fue donde cometimos quizás el error de no haber cerrado cuando teníamos mucha más ganancia, porque esperábamos que llegara a este mínimo, a este último soporte, y efectivamente esto tuvo un retroceso tan fuerte que llegó a alcanzar nuestro stop loss, que lo habíamos colocado apenas por encima o apenas en esta zona de resistencia. ¿Sí? Esto que estoy colocando ahora en naranja, una vez que se generó la ruptura del soporte, se pasó a convertir en resistencia. Cuando esta vela, vamos a ver en 2 minutos, ahí lo vamos a ver más claro. Cuando esta vela pudo romper al alza esta resistencia, ya me estaba dando una señal alcista y de manera concreta se cerró nuestra operación. Fíjense que de hecho ya estamos teniendo de alguna manera todas las características de una tendencia alcista. Máximos que se superan, mínimos que se superan, por ende los indicios es de que esto se está revirtiendo, por lo menos temporalmente. Entonces colocamos el stop aquí, justo donde está esto, y se cerró la operación. Espero que les haya interesado. Este es un video que quizás les puede servir para aprender a gestionar una operación, para a veces quizás aprender a tomar beneficios cuando están a tiempo. Y bueno, en este caso vimos cómo es el uso de soportes y resistencias para operar, cómo utilizamos la famosa distancia objetivo, cómo podemos utilizar Fibonacci para trazar el stop loss. Creo que fue un video súper productivo, espero que les haya gustado y estén muy pero muy atentos al canal porque vamos a dar información muy interesante. Les mando un gran saludo, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.